Muchas gracias a todos los presentes, a quienes están viendo la grabación. También así deseándonos un discernimiento hermoso, entrando con la invitación a meditar para ecuanimizar nuestra energía, para regularnos, para volver al equilibrio, em, para introducirnos en unos estados vibratorios que faciliten el entendimiento, el discernimiento, para poder presenciarnos en compañía de esta luz que en nosotros nace con cada conciencia que adquirimos. Entonces vamos a sentarnos en una postura cómoda, por favor, o en sus actividades, háganse conscientes de su respiración. Con estas respiraciones abrimos entonces este portal de entendimiento y de transmisión. Este tiempo que nos damos y recibimos entre nosotros, ofrendado enteramente al despertar de nuestra conciencia. Cada respiración impulsa, cataliza ese despertar de conciencia cuando se realiza de forma consciente. Respirar, atención, conscientemente, mente consciente. Cada respiración nos sumerge de forma más ecuánime en nuestra realidad interior, guiando entonces ahora nuestra conciencia interna al punto céntrico en el que está la glándula pineal en el cerebro. Y vamos a iluminar con nuestro pensamiento e imaginación esa glándula pineal en el interior de nuestro cráneo. La glándula pineal como puente de unión, de eje, para el equilibrio entre el lóbulo cerebral derecho y el lóbulo cerebral izquierdo. Guiemos nuestra atención hacia la percepción de nuestros lóbulos cerebrales. Y vamos a respirar con la conciencia de que cada una de las respiraciones conscientes, cuando se ritmifica, crea una resonancia armónica entre los dos lóbulos cerebrales. El lóbulo cerebral izquierdo tiene un pulso eléctrico, el lóbulo cerebral derecho tiene un pulso electromagnético y la glándula pineal tiene un pulso magnético. Tres pulsos de tres naturalezas y diferencias vibratorias que enmarcan nuestra Trinidad interna. Respiremos y creamos un pulso armónico entre la glándula pineal, el lóbulo cerebral derecho e izquierdo, visualizando así un triángulo perfecto creado en la base
Y ese triángulo perfecto lo unimos con un punto superior, creando así imaginativamente una pirámide. Visualizamos esa pirámide girar con el eje superior como eje en dirección a las manecillas del reloj. Respiramos de forma consciente sosteniendo la visualización. Vamos ahora a guiar nuestro enfoque interno a nuestro corazón físico y energético. Visualicemos una esfera que envuelve nuestro corazón. Y en esa esfera, en el giro, el sentido de las manecillas del reloj, hasta que la visualicen como una esfera de luz blanca brillante, protegiendo su corazón. Cada que necesiten limpiar una emoción que mantenga atado el corazón, visualicen esta esfera envolviendo su corazón y protegiéndole y purificándole hasta llenarla de una luz blanca brillante, sacando así electromagnéticamente cualquier vibración densa y volviendo el corazón a su centro de conexión y unión y homeostasis con la luz. Respiremos de forma consciente. Utilizando entonces nuestro sentido de la imaginación activa, de la imaginación sensible, vamos a dinamizar y vamos a guiarnos ahora en una visión holística de nuestro ser energético con la activación de nuestro triángulo entre la glándula pineal, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, con el punto superior en el cual se unen, y al mismo tiempo la esfera que está protegiendo con luz blanca nuestro corazón. Y visualizamos ambos girando en dirección de las manecillas del reloj. En esta visualización equilibra nuestro centro superior espiritual.
Respiremos de forma consciente. Visualicemos ahora nuestro cuerpo físico, energético, nuestra aura, nuestro campo toroidal y vamos a protegernos envolviéndonos en 7 aros de luz blanca brillante. 7 fotones que crean a nuestro alrededor una barrera de protección, una barrera de iluminación de pensamientos. Ilumina nuestros pensamientos internos y nos protege de aquellos pensamientos inútiles que puedan llegar, rechazando así todo pensamiento enfermo y distorsionado, de baja frecuencia vibratoria o enfermo. De la misma manera, visualicemos al planeta Tierra y lo envolvemos en 7 aros de luz blanca brillante, protegiéndole de a todas aquellas malas intenciones que quieren destruir. Fotones que protegen el campo del planeta Tierra y al mismo tiempo nutren las mentes y los corazones de todos los seres humanos con pensamientos de luz y amor. Respiremos de forma consciente. En la certeza del despertar de nuestra verdad interior, con la confianza en la inteligencia divina y la orientación de la guía espiritual. En nuestro corazón y en nuestra garganta, decretando: yo soy el que soy. Respiremos de forma consciente una vez más, mientras unimos las palmas de las manos a la altura del corazón. Entre palma y palma ubicamos nuestras más puras y sinceras intenciones de vivir los aprendizajes necesarios en nuestra individuación para llevar a cabo la corroboración de causa y efecto que despierte nuestra conciencia. Nuestra intención es despertar y recordar. Ponemos unas coquitos en las manitos y ponemos las manos sobre los ojos. Luego respiramos lentamente y de forma suave vamos parpadeando para que los ojos se vayan abriendo lentamente. Y por último, vamos abriendo de nuevo las manos hasta que los ojos se adapten naturalmente a la luz.
Un abrazo grande a quienes nos saludé al inicio y llegaron en la meditación. Gracias por estar. Gracias por estar. Bueno, yo había copiado unas preguntas por acá para compartir acá en el chat. Ya las voy a poner para que empecemos con el estudio. Listo. Dice, listo. Saludo para todos. La muerte, o sea, el desencarne, es causal o cómo se escucha o como se escucha por ahí, hace parte del plan previo a la llegada a este plano. Luego sigue otra pregunta, podemos decretar con símbolos, pero esta, la muerte, el desencarne es causal o como se escucha por ahí, hace parte del plan previo a la llegada a este plano. Bueno, ah, pare- pareciera, lo voy a llamar un poco a la lógica y a la intuición. Listo. Vamos a guiarnos hacia el principio de polaridad dentro de las leyes. Principio de polaridad. ¿Por qué ocurre el desencarne? ¿Cuál es la causa de desencarnar? Miren que no lo estamos llamando muerte, lo estoy llamando desencarnar. ¿Cuál es la causa de desencarnar? Póngale lógica y alguien que me lance una respuesta. Nacer. Nacer. O sea, encarnar, entendiendo que la vida es eterna, ¿cierto? Manifestándose en sus diferentes estadios. Entonces, ¿la muerte es causal? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. La causa de la muerte es el nacimiento. Se nace, entonces se muere por polaridad. ¿Listo? Por principio de polaridad. ¿Quién vive esto? El espíritu. El espíritu decide encarnar reconociendo que el desencarne es parte natural. Entonces, vamos a nombrarlo de esta manera, inevitable dentro de esa experiencia. Ahora, podríamos pensar en términos más, llamémosle como de un tejido misterioso. Y ustedes me podrían preguntar, ¿uno decide las formas en las que va a morir? Por ejemplo, como dice alguien por ahí, que si uno hace un pacto antes de nacer con otra alma y que el pacto es que yo te voy a matar de tal manera o algo así por el estilo, ¿sí? Los pactos álmicos sí existen, sin embargo, la muerte en sí misma está por encima de ese albedrío porque ella es principio, ella es ley, ¿va? Entonces, nosotros no estamos destinados, llamémosle de esta manera, a morir de una manera determinada antes de nacer. ¿Listo? La forma de morir no está determinada antes de nacer. Vale, eso es importante y lo podemos discutir lo que queramos, reflexionar lo que queramos. Listo. Pero de que vamos a morir, vamos a morir. El cómo, esa causalidad también es sembrada. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Usted está decidiendo cómo va a morir y le voy a responder de esta manera, con sus pensamientos, sus palabras y sus hábitos, así es. Así es. También es causal dentro de ese sentido de ideas. ¿Qué quiere decir? Si usted está haciendo ejercicio, usted está sembrando una causa para que su desencarne, que es inevitable porque usted nació, ocurra de pronto con mejor estado de salud o mejor estado físico, corpórico y con menos dolor en relación a la muerte. Usted está sembrando una causa, pero de que se va a morir, se va a morir. Sí, y esa persona, por saludable que sea, en algún momento se va a morir, o sea, en algún momento un órgano le va a fallar. Y es una persona muy saludable. ¿Me hago entender? Como vives, morirás, dice el Alex por ahí. Sí. Entonces es un definitivo.
¿sí? Nuestra forma de vida en este momento está creando en el tejido de la vida esa forma que se va a manifestar. Existen muchas mitologías en relación a la muerte, ¿sí? Yo las voy a llevar luego a la clarividencia para que sepan hacia dónde me dirijo. Existe una mitología muy hermosa que habla de las moiras. Las moiras son seres que controlan el destino, el presente, el pasado y el futuro, y tienen en ellas el hilo de la vida como un hilo dorado. Y ellas son las que toman la decisión, las moiras, de en qué momento romper ese hilo dorado. Las moiras fueron adoradas desde los nórdicos hasta Grecia y Roma. Tienen formas diferentes de nombrarlas, pero ustedes saben que están hablando de, pues, me hago entender, estamos hablando del mismo origen arquetípico simbólico. Y las moiras están incluso por encima de los semidioses a los cuales piden consulta. Los semidioses, miren la claridad que estoy haciendo, los semidioses tienen la costumbre de ir a consultar a las moiras sobre esa cualidad de lo que está sucediendo. ¿Qué quiere decir esto en la mitología? Semidioses hace referencia al ser humano que se ha dado cuenta de quién es, ustedes ya saben a lo que me refiero, despierta sus sentidos y en ese proceso está despertando su percepción, su adivinación, su intuición, su sensibilidad, su precognición, su imaginación sensible y su clarividencia. La clarividencia es la capacidad de tener la posibilidad de ver mentalmente los tres tiempos, pasado, presente y futuro. Listo. Unan lo que les estoy diciendo con lo mitológico, integren esto y entiendan hacia dónde nos estamos refiriendo. Estamos hablando de la muerte. Ellos pueden ir a averiguar el momento en el que van a morir, pero que van a decidir no morir por ser semidioses. No, todos los semidioses saben que van a morir tarde o temprano. Sí, entonces esa es una cualidad bastante interesante que se encuentra en las mitologías hinduista y budista, las cuales hablan de forma mucho más clara de los semidioses y de su relación con la muerte. Voy a traer esto a nuestro lenguaje actual y al conocimiento espiritual que tenemos en nuestro presente. Sabemos que existe la ciudad interna. En la ciudad interna están los interanos. Ellos son considerados para nosotros como aquellos seres que antaño eran semidioses. Los interanos tienen un periodo de vida mucho más largo que nosotros. Mientras nosotros tenemos un periodo de vida aproximado de 90 años, ellos tienen un periodo de vida aproximado de 250. ¿Sí? Y eso es más del doble de lo que nosotros vivimos. Y eso que cada vez sus periodos de vida se prolongan más y más, porque ellos a su vez evolucionan elevando su frecuencia, su frecuencia. Lo mismo que estamos haciendo nosotros. ¿Sí? Recordemos que en la escalera de la vida, muchos de esos que hoy son considerados dentro de esa escalera espiritual más elevada, nuestros hermanos interanos, fueron humanos, algunos de ellos. Entendamos entonces que también nosotros en nuestro proceso de despertar de conciencia debemos reconocer dónde estamos y hacia dónde vamos. Y en todas nuestras vidas vamos a estar sujetos a la muerte. La muerte no es un castigo para el espíritu, en menor, no para nada. Es más, la muerte es un regreso a casa espiritual, porque para el espíritu el más allá es nuestro hogar. Ese es nuestro verdadero hogar, no es el más acá de la tierra en el que estamos. Este es el lugar en el que encarnamos. Sí, o sea, nuestro hogar, que es propiamente ese reino espiritual, ¿sí? Es, es morir. Morir nosotros hemos malinterpretado de muchas maneras, ¿sí? Entonces hemos tenido una tendencia a pensar que es algo fatalista, negativo o algo, digamos, desagradable incluso. Y les debo decir que ni siquiera tiene por qué ser desagradable. Otra cosa es la vejez, que muchas veces los hábitos y las causas sembradas en vida hacen que tengamos en nuestro estado de inconsciencia
en ocasiones, y lo digo con todo el amor, muchas vejeces deplorables, de enfermedad, de dolor, de desquicie mental, de esquizofrenia, de demencia senil. Pues ocupémonos realmente de sembrar las causas para nuestra vejez. ¿Sí? Esas son causas que consideraría yo primordiales ahora. Y les digo que una buena vejez naturalmente va a tener una muerte espiritual sublime, con esas palabras, sublime. Pero una vejez dolorida, embaucada emocionalmente, sin recuerdos, pues no va a recordar lo espiritual, menos va a vivir una muerte bonita. Va a ser una muerte inconsciente, como quedarse dormido. ¿Sí? Y bueno, al recordar algunas de las encarnaciones anteriores, realmente se recuerda la muerte como un proceso de la naturaleza y se carga más uno con lo que es la vida. Y es muy lindo porque al reflexionar en vida lo que es la muerte es una maestra. ¿Quieres aprender a vivir? Mire hacia allá, mire hacia allá. Mírelo como un efecto, mírelo con certeza. Y eso es algo bien hermoso. Una de las ilusiones espirituales por las cuales se identifica un ser dormido es que la persona dormida odia, rechaza pensar en la muerte. Sí, es algo que el ego, por la naturaleza del ego egoísta adormecido, no quiere pensar, no quiere, se niega. Sí, mientras que la persona despierta cada vez empatiza más. Miren la palabra, empatiza más con la muerte. Va. Entonces la muerte como causal de reflexión es bastante importante. Yo tengo un amigo con el cual trabajo, incluso es mi socio, y él se hace nombrar a sí mismo en su función de transmisor el monje de la muerte. Qué particular nombre y hermoso, ¿no? Entonces es una persona con la cual me dispongo en muchas ocasiones a abordar ese tema de forma consciente, sensible, amable, pero les digo que es algo que siempre saca polaridad dual. ¿Sí? En ese orden de ideas hace reflexionar muy lindo sobre el valor de la vida. Valoro mucho su vida porque en nuestra vida nos estamos presenciando, cada uno de nosotros nos estamos presenciando y nos estamos dando, yo les estoy dando palabra, ustedes me están dando oídos, nos estamos dando vida, nos estamos dando vida, gracias por eso. Sí, porque en este momento estamos decidiendo morir unidos. Estamos muriendo y viviendo a cada respiración. Uf, bueno, ¿tienen algo que reflexionar en relación con esto que quisieran aportar, poner, tener? Sí, se vale todo. Algo que queramos reflexionar. Retomando la pregunta, por ahí está. A ver, te escuchamos, mi hermanito. Eh, Hay algo bueno, que lo estás mencionando y que se hace inevitable en el momento de uno meditar en la muerte, y es ese miedo a, pe- a, a perder algo. Y lo otro es que ya uno dice, bueno, moriré de viejo, pero entonces hay varias cuestiones sociales y religiosas en las que nos hacen pensar que, que es malo, que lo que estabas diciendo, o sea, que hay que tener un lugar donde morir, que hay que tener una casa, que cómo se va a morir uno por ahí. eh, Oh, mira, qué interesante. Se desconectó. Ahí volvió. Ahí volvió. Uy, pero esas que lanzó estuvieron súper buenas. Muy buenas. Ahora sí, otra vez, mi hermano. Tienes la palabra. Hola. Bueno, estoy muy apartado y la señal es un poquito mala. Dale. Entonces, sí, todo esto nos lleva a tener un temor entre lo que vamos viviendo. Incluso algo personal, hace poco yo estoy, bueno,
por, por mucho tiempo estuve muy tranquilo y en cuanto a mi vejez pensaba como que ya veré qué hago en ese momento, ya veré si ahorita estoy viviendo bien y estoy cultivándome bien, seguro en esos momentos voy a estar mucho mejor, si es la Oh. circunstancia. Pero una viejita, una señora muy linda, me dijo, ¿usted qué está haciendo para su vejez? Ujú. Y me dio susto. Yo dije, uy, yo, ¿cómo así que qué estoy haciendo? Y ella me dijo, usted no tiene nada, que usted no tiene ni una casa, ni terreno. Yo pensaba, pero ¿para qué un terreno si me muero y el terreno queda? Pues, ¿para qué? Entonces, eso me puso a pensar por un tiempo bastante y me generó ansiedad, me llevó otra vez a vibrar muy tenso, me llevó a tener miedo y como que siempre estamos fluctuando, bueno, pues, o personalmente estoy fluctuando en eso, pero he visto que en la sociedad es lo que hace que muchas personas se pierdan en una carrera, como si el éxito, como si en la vida hubiera un éxito marcado o no sé cómo decir, no sé cómo la palabra, como si tuvieran que tener en la vida algo que dijeran, esta persona fue, o no sé cómo decirlo, debe ser una palabra sencilla, pero sí, cuando no, realmente la muerte es el éxito, Vamos a reflexionar es sobre el esas dos éxito de la vida. cosas. Vamos a reflexionar Sí, sobre eso. Bueno, sí, al inicio preguntaste sobre el tener y el perder, ¿sí? Eh, Hay algo bastante interesante y es que voy a tomar aquí las palabras de Facundo Cabral, ¿sí? No hay nada que perder, todo se te ha sido dado, ¿vale? En ese orden de ideas, quien piense que va a perder algo es porque habitó la ilusión de que realmente en algún momento tuvo algo. Sí, todo esto es prestado, dice Facundo Cabral. Entonces no tenemos nada, no hemos hecho ni un solo pelo de nuestra cabeza. Sí, en eso a qué me refiero. No quiere decir que no haya que tener posesiones, porque lo quiero equilibrar con lo otro que te dijo el espejito divino. ¿Qué está haciendo para su vejez? Y le voy a decir, como también decía por ahí mi abuelo, usted tiene que tener en qué caerse muerto. Sí, uno para qué tiene una tierra, para tener en qué caerme muerto. Para poder tener mi cuerpo en un lugar. Sí, es bastante simple y no se trata de tener o no tener posesiones, no se trata de eh, enriquecer la personalidad, ¿sí? De lo que estamos hablando es de equilibrar el mundo espiritual con el mundo material. En el mundo material hay que hacer un esfuerzo adecuado para poder causalizar en el momento justo las condiciones que llegado el momento sabemos que no vamos a poder seguir sembrando. Sí, y es algo interesante. En este país, ¿sí? Vamos a hacer un estudio y el 97% de las personas que se dicen no tener techo, casa, ¿sí? Son personas que han admitido estar ahí por las decisiones que tomaron. Solamente el 3% dijeron, yo estoy aquí porque la vida me puso aquí y yo no tengo nada que ver. El 97% de los mendigos encuestados por la DANE dijeron, yo tomé las decisiones para estar acá. Eso es algo bastante interesante que nos debe poner a reflexionar. No se trata de perseguir un logro material, se trata de equilibrar la vida material entendiendo que en la materia hay que hacer un esfuerzo correcto para la materia, para vivir, para tener un techo, una vida digna. Y eso exige un esfuerzo correcto. No se trata de qué es lo que va a decir la lápida. Gran escritor, no, no, no. Se trata de que en algún momento diga ser amado.
No se trata del título del ego, se trata de los sentimientos que de verdad despertó allí esa vida, ¿vale? Hay que hacer un punto de equilibrio entre entonces las dos cosas. Entender que hay que trabajar por la materia y entender que todo esto nos es prestado, que nos es dado por un momentico y que en algún momento hay que devolverlo. Combinar las dos perspectivas en ese orden de ideas. Trabajar por lo tuyo, claro, con dedicación, con constancia, con determinación, pero al mismo tiempo, cuando te llegue, inmediatamente saber desprenderse. ¿Qué quiere decir? Esto no es lo que me define, sino que esto es con lo que puedo, digamos, operar, dinamizar en este momento la vida. No nos define las cosas que tenemos, no nos define en ningún sentido los títulos que podamos lograr en la vida, ¿sí? Pero es, digamos, menester de cualquier fundamento de la naturaleza encontrar el modo equilibrado de vivir con la naturaleza de su sistema. Encontrar el modo equilibrado de vivir, eso lo entendemos, ¿cierto? Con la naturaleza de su sistema. Nuestro sistema es, ya lo entendemos, la matriz. Entonces no se trata de pelear con el sistema, sino que se trata del modo equilibrado de vivir, en equilibrio con su propio sistema. Cuando entendamos esto, hay que bajar un poco, yo lo nombro así como de aquella fantasía espiritual, fantasía, y miren la palabra en la que lo estoy nombrando, de que uno tiene que acabar con el sistema, derrocar al sistema, matar el sistema, ¿sí? Como el sistema es el malo, o algo así por el estilo, ¿vale? Esa forma de culpar al sistema es una faceta en la que todavía no se tiene la fuerza creativa para creer que tú eres el cambio. Entonces ahí uno impulsa cambios en el sistema, ¿sí? Lo que tú hiciste al realizar cambios allá en apartado, esos cambios es porque allí se puede modificar el sistema. Por ejemplo, Cami en Concepción tiene a la Ecoermita, un lugar en el que ella está cambiando la educación. Eso es cambiar el sistema. Por ejemplo, Yepes tiene su centro de acondicionamiento físico y él allí en Bello, les aseguro que con cada acción está cambiando el sistema de lo estético a la salud. Yo los conozco a ustedes y ustedes me conocen muy bien a mí también. Sí, lo que nosotros estamos haciendo es creer en nosotros. No estamos peleando con el sistema, estamos adaptándonos y entendiendo que nosotros implica esa transformación. Alex, mi hermano, que nadie te diga cómo hay que morir. Nadie nunca te diga cómo hay que morir. Que usted se atreva a imaginar su propia muerte. Imagínese la suya, pero atrévase a crearla. Entonces, y esto es algo que también le dejo como al corazón de cada uno. Por favor, imagínense su muerte continuamente, cada tanto. Ve cómo quisiera morir, ve cómo quisiera morir. Y no como quisiera morir es de qué manera. Sí, o sea, un ataque al corazón o algo, no, es esa parte física, permítala en armonía. Sí, pero reconozca el momento espiritual que ocurre ahí. Ese es el momento que hay que imaginarnos, no el momento físico, porque ya sabemos que la muerte, por su naturaleza, es el deceso del cuerpo físico. Lastimosamente, esta materia tiene que volver a sus elementos esenciales, volver a reciclarse, convertirse en lombriz, convertirse en comida y volver a ser lo que es, árboles. Nosotros somos 99% los mismos elementos que el árbol, ¿sí? Somos hechos de lo que comemos. El cuerpo físico en su naturaleza se va a degradar a sus elementos esenciales. Pero imaginémonos, sí, el momento espiritual de nuestra muerte. Y el momento espiritual es el antes, el momento y el después. El momento en el que estés acompañado, en el que estés amado, el momento en el que ocurre como una liberación y el momento después en el que vuelves a estar acompañado y vuelves a estar amado.
Así me lo imagino yo, acompañado y amado antes, inspirado y elevado en el momento, acompañado y amado en el después. Cada uno imagíneselo a su manera, por favor, y atrévanse a crear su propia muerte reconociendo que no hay una forma de morir, ¿sí? Cada uno de nosotros es una manera única tanto de vivir como de morir. Y entonces cada uno de nosotros, consciente e inconscientemente, sueña su muerte y la crea con sus hábitos espirituales, emocionales y físicos. Así mismo. Entonces ese grado es como nos da libertad. Lo lindo de querer hacer esta reflexión, mi hermano, es como encontrar una síntesis entre las dos. Es pensar que los dos polos realmente se pueden encontrar, como dice la versión alquímica. Si es importante valorar la materia y en qué caerse muerto, como decía mi abuelo, pero también hay que entender ese desprendimiento y esa libertad de que nada nos llevamos, como logramos entender nosotros. Sí, mi hermano, te escuchamos, discernamos. Sí, Juanda. Eh, Oh, se le desconectó. Bueno, interesante. Esperemos un instante con unas buenas respiraciones, ¿qué tal? Ahí volviste. Activa el audio, por favor. Activa el audio. listo. Hoy vuelvo. Lo que te contaba, lo que les contaba ahorita fue algo que sucedió hace ya casi un año. Y lo que me ha pasado hasta ahora ha sido algo muy bonito. Quiero compartirles algo que estaba reflexionando esta mañana, que estaba resembrando unas plantas, les estaba haciendo un cariñito. Las planticas, ellas solitas, secan unas hojas y se estaban viendo muy feas, pero lo que entendí es que la misma planta tenía unas hojas que estaba soltando, secando, para que esas hojas cayeran al suelo y se volvieran otra vez tierra, porque se notaba que la misma planta estaba buscando más tierra y necesitaba que su suelo estuviera un poco más húmedo. Pero entonces la reflexión allí era, hay muchas cosas de la vida que nos aferramos a ellas, pero mira, esta planta suelta sus hojas para poder nutrirse de ellas. Y eso era lo que estaba reflexionando, soltar muchas cosas de la vida para poder nutrirse de ellas, soltarlas en qué sentido, en trascenderlas, en nutrirse de cosas buenas, cosas malas, cosas, sí, en el sentido en que ya entendemos pues estas polaridades, pero me gustó mucho, de las que quería compartir porque sí es una invitación a que nos nutramos de todo lo que tenemos y que en muchos momentos hay que soltar y hay que saber que soltamos y hacerlo desinteresadamente. Gonzalo Arango decía, todo es mío en el sentido de que nada nos pertenece, en el sentido de que nada me pertenece, y es real, la mayoría de las cosas están ahí, lo que tú dices, todo se nos ha dado, todo se nos es dado, y, y pues sí, eso les quería compartir. Hasta ahora la vida es muy hermosa, y desde el pensamiento hay que ir soltando porque todo eso nos nutre mucho, y nos hace Ajo. evolucionar siempre desde el pensamiento. Cuando el pensamiento, ¿qué pasa con el pensamiento cuando uno muere? O sea, ¿qué sucede en el momento de la Va- muerte? Vamos a hablar de eso, me parece genial, me parece genial. Así como ese pensamiento creció en una maceta y, y literalmente tú cambiaste de maceta, ese pensamiento desencarna, ¿sí? El pensamiento no muere, tú lo volviste a sembrar en otro lugar en el que va a poder seguir creciendo, ¿sí? El pensamiento de nosotros, recordemos que está, digamos, puesto en nuestros electrones, en nuestros fotones, y nosotros intercambiamos pensamientos en la misma manera en la que intercambiamos electrones. Pues los pensamientos saltan entre nosotros, literalmente, brincan, por así decirlo, de un cerebro a otro. Listo. Nosotros somos seres, ideas, pensamientos. Quiere decir que nuestros pensamientos son también la herramienta fundamental, la materia prima de la cual extraemos conciencia. Eso es algo muy importante porque entonces la conciencia universal se nutre del pensamiento universal. El pensamiento
al iluminarse en conciencia, se transforma él en sí mismo en un ser de luz. Nosotros somos considerados pensamientos que de la misma manera, al iluminarnos en nuestra propia naturaleza, como mente nos reconocemos hechos de esa misma sustancia mental que es la conciencia cósmica. El pensamiento que mora en nosotros mora de muchas maneras. Hay un pensamiento de luz, o sea, hay una parte de nosotros que son pensamientos de luz, que es nuestro ser espiritual. Esos pensamientos forman un tejido de sabiduría tan fuerte, ¿sí? Que ellos mismos se prolongan en luz y son eternos, ¿vale? Existen otros pensamientos de menor frecuencia, que son nuestros pensamientos que moran en nuestra alma. Tenemos pensamientos que están fluyendo y refluyendo en nuestros centros energéticos, chakras y en nuestras 9 zonas del cerebro. Estos pensamientos tienen diferentes graduaciones, desde la número 1, lo más denso, hasta lo número 9, lo más sutil. Tenemos pensamientos tanto densos como sutiles, ¿sí? Intercambiamos de esos pensamientos tanto densos como sutiles con todos los seres con los que nos encontramos, estando encarnados y con los desencarnados y seres espirituales multidimensionales, también intercambiamos pensamientos en los grados más elevados, pero también es un intercambio de pensamientos. Listo. Entonces los pensamientos son graduados en su frecuencia vibratoria del 1 al 9, mientras ese pensamiento es grabado y se transforma en un ser, en un fotón, en un ser de luz. El mismo pensamiento es absorbido por un cristal en el cual ese pensamiento se cristaliza propiamente en como la eternidad de la conciencia. Bueno, se cristaliza en la eternidad de la conciencia, es algo muy bello. Es lo que estamos haciendo al despertar nuestro cristal interior y al elevar nuestra frecuencia para ser seres crísticos, cristales, ¿sí? Nosotros somos considerados dentro de la mente universal como energías pensamientos, pero a su vez la fractalidad hace que nosotros estemos en nuestro cuerpo psicológico hecho de estas energías pensamientos también. O sea, somos de lo que estamos hechos. Qué cosa más hermosa. Quiero que analicemos esto en términos del primer principio de la alquimia, que es el mentalismo. Sí, el mentalismo es fractal y como es arriba, es abajo y como es adentro, es afuera. Estamos utilizando los principios energéticos. Somos de lo que estamos hechos. ¿Qué quiere decir? Que para la mente universal somos energías, pensamientos. ¿Y de qué estamos hechos? De energías, pensamientos. Energías, pensamientos que están graduados en su etapa más elevada como pensamientos espirituales, en su etapa media como pensamientos de nuestra alma y en su etapa más densa como pensamientos que viven y que habitan dentro de nuestro cuerpo físico material. O sea, los microorganismos de nuestras células son energías, pensamientos encarnadas en nuestro cuerpo físico en su propia realidad dimensional. Las energías, pensamientos que están encarnadas en nuestras células viven una vida mental tan real como la de ustedes y yo aquí en nuestro planeta. Nuestro planeta, a su vez, es considerado una célula dentro del cuerpo físico universal de Dios. Uf, parce, es una cosa muy hermosa, ¿cierto? Es algo muy bello. Entonces, ¿qué sucede al morir? ¿Qué sucede al morir con la energía pensamiento? La energía pensamiento, que es parte del cristal espiritual, es magnetizada por el cristal, ajo, que no es la energía pensamiento, que es parte de nuestro cristal espiritual, es magnetizada por la ciudad interna, donde literalmente tiene existencia espiritual, en su porcentaje de conciencia que haya despertado. ¿Sí? Sabiendo que ese cristal va a tener que en algún momento quizás volver a ser encarnado para seguir en su proceso de desarrollo espiritual. Los pensamientos que moran en cada uno de los 9 niveles de nuestra alma, de las 9 zonas y en los 9 chakras. ¿Sí? Estas energías, pensamientos, cuando desencarnamos, pasan primero
a otros seres como nosotros. Por ejemplo, se murió mi mamá, ¿sí? Una parte de la energía de mi mamá, de su alma, de su cuarto chakra, yo la albergué conscientemente como parte de mi energía en mi cuarto chakra. No es charlando, ella en su alma pasó a morar dentro de mi ser y yo le doy energía a los cristales pensamientos que habitaban esa frecuencia vibratoria en la energía que estaba encarnada en su cuerpo, sabiendo que su espíritu incólume permanece allí en la ciudad interna, su alma, propiamente la energía de su alma, cada una es magnetizada por unos lugares específicos, o sea, los pensamientos que moraban en el chakra 1 de esa persona, cuando esa persona desencarna y su cristal espiritual se dirige hacia donde se dirige, esos pensamientos vuelven a ser albergados en otra alma que está encarnada, que los alberga, los hace parte de sí como parte de su primer chakra. Acuérdense que las pensamientos siempre están vibrando, o sea, eso siempre está pasando, siempre, no solamente cuando morimos, cuando intercambiamos pensamientos entre nosotros, estamos intercambiando pensamientos. Yo en este momento les estoy dando pensamientos grado 4, grado 5. Quiere decir que mis palabras como energía fotones, ustedes están recibiendo en su quinto chakra mi y que tampoco fue mío, que yo también lo recibo, y así todos estamos intercambiando energías, pensamientos continuamente. Por eso se dice que el alma es colectiva, el espíritu es individual. El espíritu es uno con el uno, tiene una conciencia eterna, mientras que el alma es colectiva. Por eso todos estamos intercambiando el alma. ¿Qué quiere decir? Intercambiar vida. Por eso los electrones, energías, pensamientos que estaban dentro de esa alma pasan dentro de mí y yo los renuevo con la vida que hay en mis chakras. Pasan por mis vórtices y eso es como renovarse, eso es morir y volver a nacer para un pensamiento literal. El pensamiento que estaba viviendo dentro de la realidad microuniversal de esa persona, yo voy a decir, mis pensamientos del cuarto chakra, en mi cuarto chakra, tanto físico como energético, viven energías, pensamientos. ¿Qué quiere decir? Que hay energías, pensamientos habitando la zona o como espiritual de la cuarta dimensión de mi ser. Pero también hay seres, pensamientos que están encarnados en la cuarta dimensión física de mi ser, o sea, que forman mi corazón, mis venas y mis arterias están encarnados en los glóbulos rojos. Si ustedes vieran un glóbulo rojo por dentro, eso está lleno de vida, llenísimo de vida. Así no puede con tanta vida un glóbulo rojo. Y cada uno de esos microcomponentes de los glóbulos rojos son seres que están encarnados ahí en esa realidad, que para nosotros es un glóbulo rojo, pero que para ellos es la existencia, es como nosotros y nuestro planeta. Para nosotros nuestro planeta es la existencia, pero el planeta en el universo es una cosita. Pero me hago entender, nosotros somos fractálicamente ese reflejo, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Ese es el principio de la correspondencia. Entonces, cuando yo muero, los seres que vivían en las células de mi corazón mueren. Su energía álmica de vida viaja y se entra, voy a poner por aquí, a donde mi profe Yepes, ¿sí? A donde mi amigo, y él recibe esos seres, los recibe las energías, pensamientos dentro de su corazón. ¿Por qué Yepes? Porque Yepes tiene afinidad vibratoria de su corazón con mi corazón. Entonces se atrae por frecuencia. Y el microuniverso de Yepes le pasa a dar vida a esa energía, pensamiento. ¿Sí? Y eso es entendiendo que los seres espirituales pueden subir y bajar
entrar y salir entre los planos, grados y dimensiones. ¿Qué quiere decir eso? Por favor, activen su imaginación sensible porque esto es conocimiento muy abstracto, muy abstracto. Yo me muero, Juan David Ruiz se muere. Soy una energía pensamiento, ¿sí? Como energía pensamiento, ustedes me albergan dentro de ustedes y yo puedo encarnar en una realidad mental que para mí va a ser tan real como lo es esta para cada uno de nosotros, ¿sí? Y como lo es cada realidad mental en la que cada ser vive, porque la realidad mental en la que un ser vive es real para él, no es real para él, ¿sí? Y yo puedo irme y literalmente tener una vida entera dentro del ser físico que me alberga allí, encarnándome dentro del corazón de Yepes, por ejemplo. Y es así, puede ser, debe ser tomado de forma tan literal como de forma tan abstracta como sea posible. Yo puedo decir que mi mamá está viviendo en mi corazón de forma espiritual, metafísica y literal, porque yo albergué parte de su alma. ¿Y qué pasa? La parte de su alma de ella sigue siendo ella misma, pero ahora se renueva. Es lo mismo que pasa con nosotros vida tras vida, vida tras vida. Nosotros aquí literalmente estamos encarnados en el tercer plano, o sea, sistema digestivo y tercer chakra de un ser que se llama planeta Tierra, Gaia. Y nosotros estamos encarnados en su realidad mental. Ustedes y yo estamos encarnados en un ser gigantesco, estamos ubicados en uno de sus planos de su tercer chakra dimensional. Eso es algo, por eso les dije, muy abstracto. Reflexiónenlo. Esto no se trata de creencias. A mí no, ustedes saben que no me importa nunca, pues, como tener que alguien crea en algo, pero reflexionémoslo, miremoslo desde matices, desde aristas diferentes, porque es un conocimiento profundo que puede llegar a explicarnos ante su revelación muchas cosas que pueden darse a nosotros como, literalmente revelaciones de esa naturaleza energética en la que vivimos. Ustedes y yo somos energía pensamiento. En ese orden de ideas viajamos por los miles de millones de planos, grados y dimensiones que tiene Dios en su cuerpo, en su ser físico, álmico y espiritual. Y ustedes y yo viajamos por el ser físico, álmico y espiritual de Dios en todos sus planos, grados y dimensiones. Y lo mismo está ocurriendo en nosotros en este momento. Somos de lo que estamos hechos. Eso es algo muy lindo, ¿no? A mí me agranda el corazón reconocer como esto que mi conciencia ha logrado percibir, porque el hecho de entender esto, a mí se me quitan preocupaciones materiales por las que otros pueden estar como tan hundidos, es como, wow, recordar esto literalmente hace que el pensamiento se aligere de cosas, de emociones que son a veces incluso ilógicas, irracionales, emociones que surgen de ahí porque realmente el conocimiento no está para iluminar. Pero cuando podemos entender la forma fractal de la correspondencia, sabiéndonos a nosotros mismos como energías pensamientos, hijos de la mente universal de Dios, entonces vamos a poder entender una nueva frecuencia que está para nosotros ahí, puesta, que simplemente está esperando que como pensamientos despertemos nuestra percepción y seamos un pensamiento que perciba,
Sí, ese pensamiento perceptivo despierta su conciencia y cuando un pensamiento despierta su conciencia en Dios, es tan importante como cuando nosotros nos hacemos conscientes de un pensamiento que ha estado ahí como una mala programación y lo recodificamos. Sí, eso es algo muy hermoso, muy lindo. Bueno. ¿Alguien quiere decir algo en relación a lo que estamos hablando de qué sucede con el pensamiento cuando desencarna? Hemos visto que el pensamiento desencarna del cuerpo físico. El cuerpo físico vuelve a sus elementos originales y el pensamiento graduado en sus 9 frecuencias álmicas se siente atraído hacia otro microuniverso que lo alberga, mientras que el cristal espiritual vuelve a la ciudad interna y en el que en algún momento va a volver a ser encarnada. ¿Sí? Uf, hay que entender entonces lo que pasa con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Es que pasan 3 cosas diferentes. ¿Sí? Mientras que el alma se disgrega así en el todo y se vuelve parte de la conciencia colectiva y pasa a ser parte así como de todos, el espíritu tiene, digamos, como un lugar bien clasificado, ¿sí? Al cual pertenece, casi siempre va hacia el sexto y vuelve a encarnar las veces que sea necesario para formarse como ser espiritual que es. Cada que un espíritu encarna, despierta y se forma como ser espiritual que es, toma de las energías, pensamientos que le dio esa vida, porque el espíritu se llena de energías, pensamientos, para concientizarlas como energías, pensamientos espirituales para formar su propio ser espiritual, energético, ¿sí? El espíritu se nutre de los pensamientos de la más alta, los pensamientos de la más alta frecuencia vibratoria que vida tras vida logra despertar en conciencia. Un espíritu encarna y hay algunos pensamientos que logra elevar, que logra trabajar, de pronto que logra transmutar, pero solo se va a nutrir de los pensamientos más sublimes y elevados que esa encarnación le suministra. ¿Sí? Una cosa es mantener el cuerpo físico sano, otra cosa es mantener el alma elevada y otra cosa es despertar el espíritu. ¿Vale? Pongámoslo en la conciencia. Cuerpo físico sano, alma elevada, espíritu en su conciencia y en su despertar. Solamente del alma son para el espíritu los pensamientos, o sea, los seres de esa alma, los más puros que hayan logrado elevar en esa existencialidad. Pasan a ser parte de ese cristal, el cual vuelve siempre a la ciudad interna y vuelve a ser encarnado dado el momento. Uf, mero viaje, no les digo esto todo lo que me hizo recordar, wow, qué cosa potente y linda. Reflexionemos. ¿Alguien quiere decir algo, compartir, hablar? Ustedes saben que a mí me encanta cuando incluso me dicen, parce, no entendí nada, pero si usted quiere decirlo, eso es importante. Lo que usted quiera decir, valórelo y dígalo, porque este no es un lugar en el que solo se valore mi palabra, se valora la palabra de todo el que quiera hablar, lo que quiera hablar. ¿Sí? Cada una de sus voces es de verdad, sí, bien amada. Pero también el silencio es sabio, eso lo comprendo. Uno queda reflexivo allí, reflexivo. Bueno, voy a leer la otra pregunta que nos hicieron por ahí, mientras si de pronto, bueno, por ahí, Cami habló, alzó la manito. Sí. ¿Me escuchan? Sí, Que vino a mí algo que me sucedió esta semana y es que mis padres murieron, ¿no? Mi mamá murió hace como 12 años y mi padre sí es más reciente la muerte de él, hace como unos 2. Y resulta que yo estaba haciendo como unas cosas en la casa y han pasado, bueno, como muchos movimientos y siento cambios en mí, ¿cierto? Como cambios en mis pensamientos, en algunos hábitos.
en los que reconocía mucho a mi padre, que fue con el que más tuve relación en los, pues, como de manera más reciente, como en la memoria. Pero como algunas cosas que he vivido, siento que han perturbado como ese, no, perturbado no es la palabra, como cuando la torre se cae, como que han derrocado eso. Y ahí viene lo que recordé de esta semana y es que estaba en el jardín y me dio por entrar a la casa y cuando entré a la casa se me vino así un olor a mi mamá. O sea, se me vino un olor y fue como, ¡ah! Y el recuerdo fue de mi madre y me tumbó al tapete. Entonces me tumbé al tapete y empecé a respirar y como a sentir, a sentir, a sentir. Y en eso fue muy hermoso porque me llegaron como pensamientos de ella, como pensamientos de, que contradecían de hecho los pensamientos que estaba teniendo, ¿cierto? Que venían como habitándome. Y entonces fue como con ese olor así súper presente y frente a lo que estás diciendo me hace como discernir que, o sea, nunca se van y que hay como una fila de espera, como, como si uno tuviera una fila de espera y uno les va dando como que le habilita, ¿no? Como si fuese un peaje, como ya pasó por acá, listo, abro, se puede pasar en este momento. Sí, Ah, es wow, wow, Gaby, qué bello. Los pensamientos de tu mamá que siempre te habitaron, ¿sí? Al estar tú reconocida con esas otras frecuencias que provenían también mucho por la parte de tu papá, ¿cierto? Entonces ahí estaban ellos ahí en la fila de espera, como tú dices, habitándote, pero todavía esperando a que tu conciencia les iluminara, ¿sí? Como de esa manera. Pasaste por este tránsito, tu papá también desencarna, los pensamientos de tu papá siguen habitando en ti, pero ahora tu conciencia, a través de estos cambios, habilitó la puerta para que la frecuencia de los pensamientos de tu mamá lograra la manifestación y tu conciencia lograra verlos a ellos, a esos pensamientos de que son de ella, claro. Entonces, eso viene como adentro, afuera, aparece el olor. ¿Por qué quiere decir el olor? Que estaban grabados en la amígdala. Te está diciendo el lugar donde estaban esos pensamientos. Te lo está cantando literalmente. Olor, primer chakra. ¿Sí? O sea, haz match, haz match. Hay muchos match por hacer ahí. Mera historia, me encanta, sí. Y uno puede seguir entonces de esa manera, hablando y escuchando. Cuando uno guía la conciencia, puedes poner tu conciencia en los pensamientos de tu papá y literalmente vas a escuchar su respuesta, su respuesta. Ay, esto hubiera respondido mi papá. Porque lo tienes en ti, entonces lo sabes. Y si tú diriges tu conciencia hacia hacia este otro lugar, puedes en ti saber lo que diría tu mamá. ¿Sí? Y tan, esto diría mi mamá, y los tienes en ti al mismo tiempo. Y ahí tomar una decisión. No es que tengas que hacer nada de lo que digan, pero ahora yo, Camila, sabiendo las voces que hay en mí, que me habitan, yo, en mí, yo soy el que soy, qué decisión tomo. Porque uno puede también escuchar esas voces, escuchar las voces de las graduaciones superiores, que como les dije, son voces que uno ve como del espíritu, de esas frecuencias, hay voces, ¿sí? Dentro de ti. Y si esas voces siguen resonando con esa afinidad familiar, es porque, claro, provienen de ese recuerdo e invitan a sacar ese recuerdo. Muy lindo, Cami. Tú en tu soberanía interna, ya entonces eres así como el faro que sabe a dónde iluminar y que reconoce aquello que está viendo con su luz, de dónde proviene. Muy lindo. Eso, yo me imagino a veces así. Yo en el faro, yo soy un muñequito dentro de un faro en mi cabeza. Les cuento mis intimidades. Estoy hablando de verdad. Sí, yo soy un muñequito dentro de un faro en mi cabeza.
¿sí? Yo soy el muñequito, yo no soy la luz ni siquiera, yo soy ahí como la conciencia que observa simplemente hacia donde yo quiera mover el faro, es pues mi voluntad espiritual. El faro yo lo puedo poner aquí y a veces lo pongo imaginativamente, que por ejemplo, en mi lóbulo cerebral izquierdo, en mi zona 1, y yo lo pongo allá, en mi lóbulo cerebral izquierdo, en mi zona 1, para yo ver qué hay hacia esa zona del cerebro. Y entonces yo ahí me conecto con los pensamientos que existen en mi chakra número 1, en mi zona número 1, en sus frecuencias, y habito sus memorias y reconozco sus formas. ¿Me hago entender? Luego yo en mi muñequito me muevo, por ejemplo, a la zona 6. Entonces miro hacia la zona 6 y allí veo otras cosas, veo otras formas, veo otras memorias, ¿sí? Todo eso está ocurriendo dentro de mi cerebro, pero yo soy el muñequito en el faro que logra ver todo eso. Hacia donde yo dirijo el faro es hacia donde yo dirijo mi atención. El faro es como mi atención consciente. Y aquello hacia donde yo dirijo es por lo general a donde está la percepción de lo que se nutre. ¿Sí? Entonces, pues es como un trabajo alquímico que si a ustedes les sirve la imaginación que yo utilizo del muñequito en el faro, porque entonces no me identifico nunca con ningún pensamiento, porque los veo, no soy esos, no soy lo que estoy viendo. Yo soy el muñequito en el faro, ya lo que el faro alumbre son cosas diferentes, ¿me hago entender? Eso está ahí en las oscuridades hasta que mi faro lo alumbra. A medida que crece mi conciencia, es como si mi faro al inicio tuviera una luz así. Y luego mi faro, a medida que crece la conciencia, mi luz se ha ido expandiendo. Es como que veo con mayor rango hacia donde me dirijo. Va a llegar un momento en el que mi faro sea una luz circular. Eso quiere decir, ilumina en todas las direcciones. Yo sé hacia dónde me dirijo como director del faro. Yo sé hacia dónde voy como director del faro y qué es lo que busco como director del faro. Pero todo lo que está sucediendo en mi cerebro o en eso que voy iluminando, me digo a mí mismo, yo siendo el director, pues solamente tengo que ver en lugar de identificarme con eso. Pero al mismo tiempo soy yo, porque son mis pensamientos, están en mi zona, ¿cierto? Es mi cerebro, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí es como algo que yo hago dentro de mí, en mis formas alquímicas de tratado cada uno va encontrando sus formas alquímicas, sus visualizaciones, sus imaginaciones, los usos de su mente. Espero y oro porque ustedes ya estén utilizando la facultad del pensar imaginativo para poder guiarse a sí mismos de algunas maneras. Usen, por favor, el don de la imaginación, ¿sí? Eso empodera interiormente. Ay, qué lindo, Camilo, que nos cuenta, Parra. Qué lindo. Gracias, mi amor, por abrir tu corazón. Muy profundo. Qué lindo. Gracias. Y entonces es muy lindo porque cada uno de nosotros entendemos, aquellos que mueren no se van, realmente están en nosotros, en una forma muy, muy directa. Están en nosotros, ¿sí? Una parte de su cristal espiritual fue a la ciudad interna y eso hay que respetarlo. Eso, al cristal espiritual uno le dice como, bueno, buen viaje, hasta luego. Porque ese sí es independiente, ese tiene la memoria de todas sus encarnaciones, pero no se identifica con ninguna. Mientras que el alma tiene aspectos de la personalidad del ser. El alma es los aspectos de la personalidad del ser. Los aspectos de la personalidad del ser no mueren, solamente van ahí, van, pero en algún momento se renuevan, ¿sí? El alma constantemente se está renovando, se está renovando, se está renovando. Las memorias constantemente se están renovando y los pensamientos siguen girando y girando y girando hasta encontrar combinaciones espectaculares que son grabadas en los cristales espirituales. Es un proceso espiritual demasiado grande, resumido en unas palabras demasiado cortas. Pero ahí está, discernámoslo, ¿va? Ah, qué buen viaje. Uf, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera decir, expresar? Podemos darnos una respiración entonces como para habitar nuestro presente.
Y vean, reconozcan, en este momento millones de pensamientos están habitando sus microcosmos en sus 9 grados dálmicos. Usted tiene un cristal espiritual en su interior y hay seres que están encarnados en su cuerpo físico literalmente. Entonces, darse cuenta como de esa multidimensionalidad es como, wow, wow. Y así como es arriba es abajo, y así como es adentro es afuera. Entonces, entendiendo eso, podemos hacernos la misma imaginación en nuestro planeta y en nuestro sistema solar y en nuestra galaxia. Por eso nosotros somos viajeros cósmicos, ¿sí? Viajamos entre universos, universos paralelos que nos van recibiendo, unos y luego otros y luego otros, habitando universos y universos. Es muy profundo, muy lindo. Bueno, poco a poco la continuidad y correlación de nuestra conciencia va a volver a hacer que se despierten los recuerdos. Sigan trabajando su conciencia hasta que los recuerdos surjan nítidos en cada uno de sus corazones. Hasta eso, mucha voluntad y fuerza espiritual para coger cada uno de los pensamientos y decir, ay, aquel pensamiento de rabia que quizás heredé de mi tía abuela, lo coges entonces con amor porque sabes que vive dentro de ti, lo trabajas, lo transmutas y lo elevas. Y estás haciendo un trabajo espectacular ahí, de amor, ¿sí? Muy lindo, muy, muy bello. Por ahí Lore nos había hecho entonces la otra pregunta. ¿Es posible decretar con símbolos? Fue su pregunta, la recuerdo. Está en el chat si la quieren ver, ¿va? Es posible decretar con símbolos. Vamos a hablar de dos cosas ahí. Lo que quiere decir un decreto y la simbología. ¿Sí? Un decreto es una plasmación energética. Miren la palabra, plasmación, acción del plasma. Un decreto es una plasmación energética. Usted plasma algo en el éter y eso va a tomar forma, porque, porque el decreto es como darle la instrucción a la energía de qué es lo que hay que hacer, por dónde, cómo, y ese decreto va enmarcado de la fuerza de voluntad con la que ha sido dicho y del poder de imaginación con el que ha sido creado. Nuestros decretos son más fuertes o más débiles de acuerdo al despertar de nuestro deseo creador. Sí, hay personas que decretan y hablan con su palabra y forman en su pensamiento y estructuran y tienen mucho poder de manifestación y materialización. Una persona con poco creencia en sí misma, con poco amor propio, con etcétera, va a tener por su debilidad energética menos poder en su decreto. Me hago entender, el decreto es correlacionado y coordinado a la voluntad divina que en cada uno de nosotros se haya despertado. Su decreto va a ser tan poderoso como el despertar de su voluntad divina. Reflexionen eso un rato, respiremoslo. Eso hay que reflexionarlo profundo, ¿qué? Wow, listo. Vamos a hablar de los símbolos. Los símbolos son el lenguaje universal. El lenguaje universal está expresado en forma de simbología, que quiere decir la idea expresada a través de una estructura ideográfica, de una forma en sí misma. Entonces, usted quiere voluntad, usted quiere inspiración. ¿Listo? Usted puede decretarlo con palabras y puede llevar a cabo. Pero les digo cómo sería entonces decretar con símbolos. El color de la voluntad es el color amarillo. La simbología de la inspiración es un fuego encendido. Entonces usted se puede imaginar una vela amarilla prendida. Así de simple es. Y eso está mandando el mismo lenguaje en una sola forma, en una sola
estructura ideográfica está diciendo, yo quiero encender el fuego de mi voluntad. ¿Cuántas palabras hay ahí? Yo quiero encender el fuego de mi voluntad. 8 palabras a cambio de una imagen. Una imagen dice más, ¿cómo es que es? Ya se me olvidó. Sí, una imagen vale más que 1000 palabras. Ese es el dicho. Ese es el dicho, listo. Ese dicho es simbólico. Literalmente, usted plasmando una imagen en su mente, sabiendo lo que somos, hablando de mente, plasmando una imagen simbólica, usted está también decretando a través de ese símbolo cuál es su deseo creador. Acuérdense que el decreto se trata del reconocimiento del deseo creador y su plasmación. ¿Sí? Eso es decretar, plasmar, ¿vale? Utilizar el plasma en acción, plasmación. Y usted puede hacerlo con palabras, con estructura de pensamientos, también se vale con estructura de pensamientos, hecho en palabras y en imágenes, porque el pensamiento tiene las dos cualidades, o hecho en imágenes como sería la forma espiritual. Los espíritus casi siempre se comunican con simbología. O sea, es más un lenguaje de imágenes que de palabras. ¿Por qué, profesor? Porque entra a través del lóbulo cerebral derecho, imágenes, mientras que el lóbulo cerebral izquierdo es el que estructura las palabras. Los espíritus no se comunican a través del lóbulo cerebral izquierdo, se comunican a través del lóbulo cerebral derecho y los de mayor jerarquía a través de la glándula pineal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se comunican con imágenes? Porque es la forma simbólica del lenguaje que se utiliza, forma simbólica. Entonces, por supuesto, si decretamos en palabras y las palabras es nuestro lenguaje, entendemos que los símbolos son el lenguaje universal. Más poderoso decretar con símbolos, porque es un lenguaje universal, no es un lenguaje estructurado en palabras, que es un lenguaje planetario, el nuestro. O sea, es súper limitado y aún así decretamos en palabras. Ahora imagínense decretar en símbolos, es mucho más poderoso. Entonces es un rotundo sí, y espero que haya quedado dado el ejemplo. Voy a poner otro ejemplo. Yo quiero estar en calma, quiero liberarme de los pensamientos de ansiedad. Listo, así, todo ese decreto es lo que yo quiero en mi interior. ¿Cómo simbolizo eso? La calma, color azul celeste. Liberarme de los pensamientos de ansiedad. Puedo visualizar las nubes abriéndose, dejando el azul celeste allí. Solamente esa imagen encierra todo un contenido simbólico. Ahora yo les digo, ¿qué tal si uno imagina una vela amarilla en la cima de una montaña con el fuego encendido y arriba el cielo celeste abriéndose de nubes? O sea, es todo un lenguaje que se expresa de forma en una imagen muy corta. Y mira que estoy dibujándote como una especie de paisaje con una vela, ¿cierto? Algo así por el estilo. Pero si usted entiende la simbología de cada parte, de lo que está generando dentro del simbolismo de ese paisaje, usted literalmente está decretando cosas muy profundas y muy poderosas. En un solo paisaje usted está poniendo varias intenciones, que escribirlas, que decirlas en palabras sería mero verso, y que escribirlas sería varios, varios blogs quizás, ¿sí? Como varias entradas al diario, ¿sí? Y entonces es muy poderoso entender que el lenguaje simbólico es un lenguaje que va a comprimir la palabra y que va a expresar mucho más en mucho menos. Es un lenguaje en este orden de ideas ahorrativo de energía. El lenguaje simbólico ahorra energía. Y por eso mismo, esa es la razón lógica por la cual el lenguaje simbólico es el lenguaje universal, por el que es el que más energía
ahorra. ¿Sí? Esa es la razón lógica. Asnael me pide que se las diga, como para que ustedes lo entiendan con la razón también. ¿Por qué los símbolos? Eso no es aleatorio, ¿sí? Es porque esa cualidad del lenguaje es el que mayor energía, el que menor, perdón, el que menor energía gasta. En otro término de ideas, el más ahorrativo, ¿sí? Pero realmente todo se mide en consumo de energía. Entonces, entre menos consuma energía, mejor. ¿Sí? El universo tiene una naturaleza en su estructura energética. El universo es ahorrativo de energía. El universo es, sí, ahorrativo. Digamos, le gusta gastar lo menos posible, en lo necesario. Es minimalista. El universo es minimalista y miren todo lo que ha creado. Y aún así sigue ahorrando energía. ¿Qué sabes? Bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Eso fue otro tema gigante, ¿cierto? Uno se puede expandir ahí de muchas maneras, porque hablar de decretar es una ciencia en sí misma y hablar de los símbolos es una ciencia en sí misma. Entonces, imagínense, solo con esa pregunta estamos uniendo dos ciencias ahí como poderosas. Pero quiero que quedemos, ya para darles palabras si tienen alguna pregunta, en que un decreto es la acción del plasma, plasmación, decretar es plasmar, listo, y el lenguaje simbólico como lenguaje universal es el mejor lenguaje, porque es el lenguaje del brahmacharya, el lenguaje ahorrativo, es el lenguaje universal, es el que compele todo en una sola imagen, ¿sí? Uf, uf, guau. Entre más entendamos el lenguaje simbólico, más nos vamos a adentrar a los lenguajes primitivos de aquel lenguaje simbólico. Mírenlo como lo estoy nombrando, me pidas Nael. Lenguajes primitivos del lenguaje simbólico. Se van a sorprender cuáles son los números, los colores y las formas geométricas. Son los lenguajes primitivos. Es como, haga énfasis en eso. Tan lindo. Yo lo siento en mi corazón como inspirándome, es tan hermoso. Entonces, miren que nosotros estamos entrando apenas en el entendimiento de las facetas primitivas de ese lenguaje. Imaginemos qué tan adelantado está. Nosotros no alcanzamos a imaginar, digamos, como con esa rapidez. Entonces, por eso a nosotros nos mandan símbolos muy básicos, re básicos. Y por acá, por ejemplo, nosotros en las ciencias espirituales que se despiertan, todavía estudiamos numerología, las personas incluso todavía no comprenden los números como arcanos, como grandes ideas universales. Es el lenguaje primitivo, o sea, los números son el lenguaje simbólico sobre el cual se basó todo el lenguaje universal sobre el cual está basada la mente. Qué hermoso, Alex, gracias por darnos ese paisaje, mi hermano. Lo vi. Sí. Entonces entendamos que coincidir a los números como grandes arcanos del conocimiento espiritual se vuelven algo muy profundo, re profundo, ¿sí? Básico. Y sobre esos arcanos de simbología se expresa ahora el lenguaje matemático. Eso me dice Asnael, son cosas que vamos a aprender a medida que crezcamos como espíritus. Y se acuerdan que nosotros apenas estamos formando nuestro ser energético para nacer espiritualmente. Él nos dice, cuando ustedes nazcan como espíritus, crezcan como espíritus, sean educados como espíritus, les vamos a enseñar lenguaje matemático. Por ahora, sepa que del 1 al 9 es muy importante. Es como, eso es lo de ahora. Y entender que cuando aparecen esos numeritos en la vida, es muy importante. Por favor, voy a poner la palabra muy en mayúsculas en cada uno de sus cabecitas. Muy importante. El que tenga ojos para ver, que vea. El que sepa escuchar, que escuche. Con todo el amor.
Bueno, dejo ahí el tema de la simbología, sino que es un tema que me apasiona demasiado, les digo, mucho. Poder despertar la comunicación, sí, por ahí estaban hablando, es que yo todavía no tengo guía divina. Ustedes quieren de verdad entablar un lenguaje con ese yo superior y seguir. Sepa el lenguaje simbólico. Ya tenemos diccionarios de eso en el planeta. Ya los tenemos en el planeta. Sepa qué significa el color rojo, el color naranja, el color amarillo, el color verde, de forma que si se puede hablar con usted de manera simbólica, no sea necesario tener que explicar eso y estar pidiendo explicaciones. Ay, ¿qué significa si veo un 3 de color rojo? Usted ya tiene que saber. Usted ya tiene que saber, porque si no, ¿cómo se va a comunicar el espíritu? Lo que hacemos los transmisores es recibir eso y ponerlo en el lóbulo cerebral izquierdo. Eso quiere decir ponerlo en palabras. ¿Sí? Poner todo eso en palabras. Es parte de mi trabajo personalmente. Va bastante lindo. ¿Sí? A veces es complejo porque un solo símbolo encierra muchas palabras. Pues miren, hablando solamente de la palabra simbología, estamos hablando y hablando y hablando y hablando. Y nos podríamos gastar, y hay títulos, y hay libros, y hay, cierto, solo de simbología, es algo muy hermoso, y es solamente una palabra. Simbología, ¿sí? ¿Qué significa logia? ¿Qué significa simbología? Esas cosas hay que saberlas en alguna medida también, porque es la forma en la que están estructuradas nuestras palabras. Y como decretamos con los símbolos, recuerden lo que les dije, también decretamos con palabras. Y en este planeta, la gran mayoría de personas decreta con palabras. Entonces, las palabras que usted utiliza en sus decretos es muy importante porque eso es lo que está en la plasmación, acción del plasma a través de sus palabras. Entonces, ténganle presencia también que las palabras son el fuego espiritual con el cual se le da impulso al plasma, al éter. Las palabras son fuego espiritual. Se lo digo como transmisor así, bajo esa tutela y bajo. Bueno, regalémonos unas respiraciones. ¿Alguien tiene alguna palabra, algo que nos quiera compartir, dar, expresar, preguntar? Está bien, está bien. Gracias por ese amado y hermoso silencio. Qué silencios tan lindos. Escuchen el silencio ahí adentro. Cuando uno reflexiona, casi siempre la reflexión viene con silencio para que se integre. En ese silencio es que esa reflexión encuentra interiormente un lugar. Y es muy importante saber sembrar reflexiones en nuestra alma, porque eso la despierta. Eso despierta nuestros pensamientos. Y no estoy charlando, es en serio. Sembrar reflexiones en el alma es lo que despierta el pensamiento. Y el pensamiento necesita ser despertado a su conciencia. Sí. Bueno, bueno, bueno. Entonces, siendo así, ¿sí? Las 5:55, en el lugar del mundo en el que estoy habitando en este momento, mi reloj me acaba de mostrar esa hermosa hora. ¿Qué acabamos de hablar? Téngales mucho cuidado. Y aquí aparece un 5, otro 5 y otro 5. Eso metí así, ¡pah! Claro. Es como, cójalo pues. Bueno, entonces, amor, es así. El símbolo del 5 también es un momento en el que se cambia desde lo inferior hacia lo superior. Es el símbolo del hombre, es el símbolo del elemento éter, perdón, el número del elemento éter, es el número del, pues me puedo quedar simbolizando el 5. Ahora imagínense lo que significa un triple 5 hablándole a la conciencia. Eso hace parte también de ver, ¿sí? El que vea de afuera esos números, luego va a ver adentro la simbología con la que es transmitido. Pero si uno afuera no les presta atención,
tampoco le va a prestar atención cuando los símbolos que lleguen al lóbulo cerebral derecho. ¿Sí? Así como afuera, adentro, y seguimos aplicando las leyes. Me encanta porque cada vez que hablo de las leyes siento que como que las podemos ir integrando más, mejor. Es como, esto es aquí, esto es aquí, esto es aquí. Ir poniendo orden en nuestra forma de entendimiento. Me parece muy lindo. ¿Sí? Bueno, amores, así me despido. Así, a los que están viendo la grabación, ¡mua! ¡Mua! Gracias. Gigantes. A ver, aquí.